En esta ocasión les decía, vamos a hablar de los nativos digitales y es uno de los temas que abordamos en el curso Uso Educativo de Google Classroom. Y tenemos todo un itinerario, no sé si algunos ya lo tomaron, pueden comentarme aquí en el chat. Seguramente ya tomaron algunos de los cursos que conforman este itinerario sobre el uso de herramientas digitales dentro de la virtualidad. La enseñanza virtual que para muchos de nosotros, pues esta situación pandémica, pues nos forzó a incursionar en estos terrenos, construir nuestras aulas virtuales, utilizar plataformas, utilizar herramientas. Y para muchos, repito, fue un esfuerzo o ha sido o sigue siendo un esfuerzo titánico. Y entonces, bueno, pues conformar alrededor de estos temas esta comunidad para que todos nos podamos ayudar. Pues si no tiene ningún otro comentario por acá, dice buenas tardes, profesora Blanca Gómez, saludos. Pues vamos a empezar, vamos a ir desmenuzando este tema que es muy amplio y espero darles algunas ideas muy concretas. Déjenme revisar la presentación. Ustedes están viéndola ahí en su pantalla, la portada. Y lo primero que tenemos que hacer es plantearnos esta pregunta, y yo se las planteo. ¿Qué es un nativo digital? ¿Cuáles son las ideas que tienen ustedes acerca de este término, nativo digital? Si quieren compartirme en el chat sus ideas, los datos que ustedes tengan, ¿qué es lo que asumen por este término? Los leo. Rafael nos dice los nacidos con la tecnología. Jaime dice que es alguien que desde temprana edad tiene acceso a la tecnología, dispositivos internet, generación de personas que nació en el núcleo de los avances tecnológicos. Podría llamarse así a los estudiantes que iniciaron sus estudios con la virtualización, uso de la tecnología, nacieron en la era de avances tecnológicos, estudiantes de la nueva generación a los cuales se les facilita el uso de las TIC, persona que involucra la tecnología con su día a día, generación de personas que han estado muy cercanos al uso, los que nacieron en la era digital o la tecnología, los alumnos e hijos que tienen dominio de la tecnología. Ok, aquí vamos a resaltar este comentario. Personas nacidas en un mundo donde abundan las TIC. De 1985 en adelante, nos dice Julio Eric. Celso dice persona que maneja la tecnología. Otros mencionan 1990, sí. Ok, pues sí, hay algunas ideas correctas, algunas que refuerzan esta idea de los mitos acerca de los nativos digitales. Y antes de contestar de manera puntual a esta pregunta, dice Jaime, prefieren leer en internet que en libros físicos, están acostumbrados a la inmediatez. Ok, antes de contestar la pregunta, gracias por sus comentarios. Pareciera, en muchos de nuestros discursos, pareciera que este fenómeno es algo inédito, algo extraordinario. Y lo primero que quiero compartirles es que estamos hablando de una generación social. Y como tal, una generación social, pues es un grupo de personas que entre todos caracterizan un momento sociohistórico, asignándole una personalidad. Comparten ideas, comparten creencias, comparten pensamientos, y entonces conforman ese grupo de personas, conforman la cosmovisión particular de esa época. Esto de las generaciones sociales se lo debemos a dos personas, sociólogos, entre otras cosas, de nombre William Strauss y Neil Howey, que a finales de los años 90 publicaron un libro que se llama Generaciones. Lo pueden conseguir en Amazon todavía, está su traducción al español. Y ellos se pusieron a estudiar, a analizar estos fenómenos sociales y se dieron cuenta que de manera cíclica, de manera periódica, los grupos de seres humanos iban compartiendo este tipo de pensamientos, de creencias, y que ellos, las personas, influían en su contexto, pero que también el contexto influía en las propias personas, y esto determinaba lo que ellos llamaron una generación. Strauss y Howey determinaron cuatro modelos generales, cuatro arquetipos o cuatro paradigmas de comportamiento social.
Y les llamaron, y les puse ahí unos iconitos que hacen alusión. El primer arquetipo es el de los profetas, el segundo arquetipo es el de los artistas, el tercer arquetipo es el de los nómadas y el cuarto arquetipo es el de los héroes. Estos cuatro arquetipos, repito, reúnen o definen las características generales. Estamos hablando no de una persona, estamos hablando de grupos de personas, porque siempre hay sus excepciones. Entonces, esto funciona cuando hablamos de grupos de personas. Estos cuatro arquetipos entonces se van turnando en un ciclo y toda su teoría de las generaciones la pueden consultar. La idea en este seminario no es hablar sobre la teoría de las generaciones, pero darles este referente. Además, cada una de estas generaciones, como un ser vivo colectivo, también tiene ciclos de desarrollo, crece y en algún momento muere. Mientras una va en decadencia, la otra generación empieza su desarrollo y su crecimiento y se van traslapando de tal suerte que el modelo que ellos presentan es una serie de espiral en donde varias generaciones concurren en cierto momento, como justamente lo tenemos ahora, ¿no? Ellos empiezan a hacer sus estudios de las generaciones desde el siglo XV, empiezan por allá de 1433 con las generaciones del ciclo de la Edad Media tardía. No vamos a analizarlas, no se preocupen. Lo que vamos a analizar son las generaciones que ellos identifican en el siglo XX. A partir de 1900, ellos identifican a estos grupos de personas que comparten esta cosmovisión y le dan nombre a esta generación como la generación militar. Vale la pena hacer una aclaración. Strauss y Howe lo que hacen es enfocarse a desarrollo de los Estados Unidos, al desarrollo histórico de los Estados Unidos y por supuesto de los pueblos anglosajones y en general europeos de donde ellos vinieron. En los años iniciales, hablando del siglo XV, sí hay marcadas diferencias de acuerdo al contexto geográfico, pero en las últimas, estas referencias generacionales pueden aplicarse en mayor o menor medida a una sociedad global como la que tenemos actualmente. Las fronteras se han ido desdibujando y entonces hablamos en esta globalidad que estos modelos pueden servirnos como buena referencia para el resto de la población en general en todo el mundo, incluso nuestro país o nuestros países de habla hispana aquí en Latinoamérica. La primera generación entonces que ellos identifican es la militar de 1901 a 1924, como lo pueden ver ahí en pantalla, y están caracterizados, bueno, por este inicio de siglo, por ahí viene una primera guerra, después estamos ante una etapa de crisis y una depresión económica, etcétera. Y algunos de los personajes más relevantes los tienen ahí en pantalla, desde John F. Kennedy, Walt Disney, Orson Welles, este personaje que en sus años 20 se hiciera muy famoso por el caos que generó en una transmisión radiofónica si no mal recuerdo, en la CBS, cuando transmitieron una adaptación radiofónica de la novela de H.G. Wells sobre la Guerra de los Mundos. La gente que empezó a escuchar esa transmisión sin tener el contexto de que era una adaptación radiofónica, pues empezó a tomarlo como una realidad y entonces se generó todo un caos porque se pensó que efectivamente estábamos siendo invadidos por seres extraterrestres. Bueno, échenle un ojo, es bastante interesante esta anécdota. Y bueno, Orson Welles, Frank Sinatra, Isaac Asimov, personaje clásico, el padre de la ciencia ficción, Edith Piaf, cantante francesa, George Orwell, que seguramente lo identifican por alguno de sus libros, 1984, Rebelión en la Granja, etcétera. Y bueno, hay algunos personajes, los últimos mexicanos de esta generación militar. La siguiente generación es la generación silenciosa o silente y la ubican ellos entre 1925 y 1942. Es la generación que le toca vivir parte de los conflictos mundiales, la Segunda Guerra también, etcétera. Vienen también de una depresión en los Estados Unidos y demás. Y bueno, tienen aquí algunos de los personajes icónicos de esta generación silente o silenciosa. Boomers, también conocida como baby boomers.
la generación de la posguerra, la generación de la explosión, 1943 a 1960. En esta generación, después de los conflictos, del conflicto bélico, la Segunda Guerra Mundial, y que entramos en una época de paz, eh, en cierto punto, por lo menos ya no había este conflicto físico, pero entonces se genera una sensación de tranquilidad, de esperanza, y se le da este nombre de los baby boomers porque justamente hubo una explosión demográfica, nacieron muchos niños, muchos recién nacidos tuvimos en estas épocas, y se marcó también un movimiento que seguramente muchos han escuchado, el movimiento hippie. De los hipsters pasaron a los hippies, y seguramente tenemos muchos profesores que pertenecen a estas generaciones y que todavía están en activo. Y estamos hablando de personas entre los 60 y los casi 80 años de edad, ¿no? Aproximadamente. La siguiente generación es la tercera generación, o la generación X, de 1961 a 1981, y también caracterizada por un enfoque distinto a la parte productiva, a la parte laboral, a la parte de este esquema tradicional. Si en la generación anterior, con este movimiento hippie que empezaba pues aquí, entonces florece más todavía pues esta filosofía, esta idea, esta forma o estilo de vida. Se generan aquí también algunos otros movimientos, particularmente la revolución sexual que había empezado con la generación anterior, pues acá tiene un gran obstáculo, porque justamente en esta generación es en la que se empezaron a enfermar personas por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida debido al virus de inmunodeficiencia humana, y también esto marcó mucho del comportamiento. Generación X, soy generación X, ¿sí? Estamos hablando de cierto rango de edad, alrededor de los 50, la parte media de la generación, y bueno, pues muchas personas estamos en activo en la educación, particularmente de esta generación. ¿Quién es generación generación X y generación Boomer? Por acá si me comparten de qué generación somos, ya empiezan a aparecer. Déjenme ver, por aquí hay un comentario. Julio Verne también es pionero en la ciencia ficción. Sí, sí, pero no pertenece a este siglo, ¿no? Estamos hablando ya todavía de muchos o más años atrás. Eh, generación X, Carla dice generación X, Bere, generación X, Luis, generación X. Sí, pues Rafael también X, generación X, ok. Entonces estamos hablando entre los 50, digo, los 60 y los 40 años de edad, ¿no? Todavía muy activos todos. Bueno, la siguiente generación, y es la última generación del siglo XX, es la generación del milenio, o los mileniales, o en inglés los millennials. Y también, para no complicarse mucho la existencia, pues también se les conoce como la generación Y. La generación que empieza alrededor de 1982 y que termina, y aquí empieza a desdibujarse mucho esta línea, porque la historia se escribe mejor cuando han pasado más de 50 años, ¿no? Eh, los hechos recientes se desdibujan, no podemos identificarlos, y entonces hay autores, ustedes van a encontrar de todos, pero hay autores que ponen el cierre en el 1997, hay autores que la recorren hasta el 2000, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos sirve como referencia este año 1993. Esta es la última generación del siglo. Y tenemos aquí algunas figuras actuales relevantes en el terreno artístico, cinematográfico, etcétera. Pero ahora, después de esta generación Y, pues las generaciones del siglo XXI, pues son generaciones muy nuevas, y repito, desde una perspectiva histórica, social, pues empiezan a desdibujarse, todavía no se determinan,
Y aunque hay estudios al respecto de estas generaciones, pues es un enfoque más social tratando de describir los comportamientos. Dice Johnny, dice, soy millennial. Profesora Blanca nos manda su correo. Ok, recuerden que los correos hay que registrarlos en el formulario. Juan Pablo dice, soy millennial. Sería millennial o millennial, ¿no? Soy millennial, exacto. Raúl Álvarez. Ok, ya empiezan a aparecer las generaciones Y. Ahora, en el siglo XXI tenemos dos generaciones, por lo menos. Los centeniales o generación Z, la primera generación del siglo XXI. 1994 al 2010. Pero reitero, incluso parecería una necedad si nos dedicamos a ver si tal año, hay quien dice que esto es hasta el 2015 y luego del 2015 al 2025. Eso no nos debe preocupar. Apenas se están conformando. Vean la generación alfa del 2011. Quiere decir que son personas que tienen 10 años, cuando mucho, 10 años o menos. Y todavía estamos conformando o se está conformando su personalidad y es complicado e incluso necio tratar de caracterizarlos en este momento. Pero lo que sí nos va a servir, y es lo que buscamos, es hacer esta clasificación. Tomamos como punto de partida este segundo circulito aquí abajo, 1993-1994. Doritzel dice que es generación Z y Jorge Daniel es del milenio, millennial. Ok, bueno, muy jóvenes, ¿no? 1994, este año se toma y hay un consenso generalizado de que en este año, bueno, entre estos años, 1993 y 1994, se da la convergencia de tres de los desarrollos tecnológicos digitales más trascendentes y relevantes en nuestra historia como humanidad y sociedad. Y me refiero a la computadora, el teléfono móvil o teléfono celular, y el o la Internet, esta gran red a nivel mundial que nos permite interconectarnos. Ojo, no estoy diciendo que en este año se generan estos desarrollos, ¿eh? Las computadoras las tenemos desde principios de siglo. De hecho, una de las empresas más importantes en el desarrollo de la computación, IBM, International Business Machines, pues empieza su existencia a principios del siglo XX. Pero a lo que me refiero es que en este año es cuando estos tres desarrollos tecnológicos toman ya la forma cercana a la que conocemos actualmente. La Internet, esta gran red de redes, pues también es un desarrollo de la posguerra y podemos hablar desde 1945 para acá de Internet, pero no en la forma que actualmente lo conocemos. Tendríamos que hablar del ARPANET y de las computadoras, tendríamos que hablar de los monstruos, los MARC, los ENIAC, UNIVAC, etcétera. Y los teléfonos celulares, que también son un poco más recientes, pero ya teníamos teléfonos celulares hace varias décadas. Sin embargo, reitero, en este año es en donde estos tres desarrollos tecnológicos toman la forma muy parecida a la que actualmente tenemos. Y entonces, dice Jaime que en México tardó un poco en llegar, en mi caso la computadora llegó con Windows 95. Bueno, Jaime se me hace que es muy joven, pero a mí me tocó trabajar con una computadora, las primeras, una 286, bueno, antes una 8088, una 8086, desde los laboratorios cuando estaba en la universidad, y les estoy hablando de 1988, 89, ¿no? Ahí es cuando ya teníamos computadoras personales. Y después, bueno, las 386, 486, hablando de procesadores Intel, hasta que llegaron los famosos Pentium, y bueno, de ahí para acá, pues la historia se ha desarrollado muy rápidamente en cuanto al desarrollo tecnológico. Así que desde ese año, 1994, hacia acá, se consideran las generaciones digitales. Así que, primer dato duro. Si ustedes son millennials, no se consideran entonces como la generación digital. Los nativos digitales no son ustedes. Por ahí vi que varios se definieron como millennials por su año. Primer dato, no son digitales.
Las generaciones digitales son a partir de los centeniales y los alfa, la generación Z y la generación alfa. Alfa, imagino que ya vieron la secuencia, es la generación X, la generación Y, la generación Z, y como se nos acabó el abecedario, pues entonces recurrimos al otro abecedario, ¿no? Y la primera letra es la alfa. Ya tendremos la generación beta, delta, etcétera, etcétera. Pero ahora, las generaciones previas, la X y la Y, se consideran generaciones predigitales. Ya había tecnología digital. Ya habíamos desarrollado tecnología digital, pero todavía no con este gran impacto y penetración como la tenemos ahora. De hecho, les comentaba de IBM. IBM, como gran empresa gigante de la tecnología y la computación, ni siquiera ellos apostaron a la computadora en todos los hogares. Pensaban que las computadoras iban a ser equipos de uso exclusivo para la ciencia, para algunas aplicaciones específicas, pero no apostaron a la penetración en los hogares como la televisión, la radio. Y bueno, perdieron la batalla, salieron Bill Gates, salió Steve Jobs y perdieron la batalla de las computadoras personales y de plano IBM mejor decidió cerrar su área de computación personal y dedicarse, sigue dedicándose a la computación y al software, pero especializado. En la era predigital, en los años 60, 70, había tecnología digital, pero pues todavía hay que decirlo un poco arcaica. No sé si ustedes vieron las tarjetas perforadas, que todavía hasta los años 80, finales, mediados, finales de los 80, seguíamos utilizando tarjetas perforadas para codificar lenguaje binario unos y ceros. Alguien puso por ahí un disquete de 5 pulgadas, un cuarto. Antes de los disquetes de 5 pulgadas, un cuarto, había unos disquetes mucho más grandes de 8 pulgadas. Y antes de esos disquetes o discos, pues tenían las tarjetas perforadas todavía cuando yo entré a estudiar en la universidad. En el centro de cálculo de la universidad, pues algunos compañeros de la carrera de computación llevaban sus cajitas, unas cajitas de madera o de cartón, en donde llevaban ordenadas sus programas y eran sus tarjetas perforadas, unas tarjetas de cartón donde se perforaban y se codificaban los unos y ceros. Ay, de aquel compañero que se tropezara y se le cayera su cajita con tarjetas porque se le desacomodaba todo el programa y ahí lo veían otra vez una por una. Y no estábamos hablando de 4 o 5 tarjetas, hablábamos de decenas de tarjetas. Ahora, pues una micro tarjeta de estas telefónicas, un micro SD, es una tarjeta mucho, muy pequeña y que almacena miles y miles de veces la información que manejábamos en esos tiempos, ya digital, pero todavía arcaica. Y antes de la generación X, la generación boomers, los boomers después de la guerra o de la guerra, la Segunda Guerra me refiero, y principios del siglo XX, pues no hablábamos todavía de tecnología digital. El transistor, que es uno de los desarrollos tecnológicos básicos para la tecnología digital, este interruptor, este switch electrónico, pues aparece justamente alrededor de 1945, 1946. Y entonces antes de los transistores, pues ocupábamos válvulas de vacío. No sé si alguien todavía conoció los bulbos, y las televisiones, pues traían unos focos alargados, chiquitos, grandotes, traían colecciones de bulbos y eran unas cajotas, no como las pantallas que tenemos ahora, ¿no? Dice Rafael o Yaciel dice que tenía 2 cajas de disquetes de 3 y media. Yo por ahí tengo todavía guardado un disquete de 3 y media, como recuerdo. Programación en QuickBase, COBOL, Fortran, Pascal. Todavía me tocó programar en Pascal y en Fortran. eh, no, y en otro, en ensamblador, todavía peor, pero bueno. Eh, las generaciones no digitales, las predigitales, entonces 1994, hay autores que incluso le llaman la generación Google, Howard Gardner le llama la generación App, refiriéndose a las aplicaciones para dispositivos móviles, pero en general entendemos que las generaciones digitales son las generación Z y la generación alfa, los millennial y X somos generaciones predigitales. Ahora, ¿y esto de las generaciones qué? Bueno, hay varios fenómenos que se dan en las generaciones. Primero, hay una brecha intergeneracional.
hay una zanja, hay un abismo entre una generación y otra. Cada generación tenemos nuestros propios códigos de lenguaje, de música, de vestir, y lo que hacemos es criticar. Una generación critica a la anterior, a la posterior, perdón. Nuestros papás, mis papás criticaban: ¿por qué traes el pelo así? ¿Por qué te vistes así? ¿Y por qué hablas así? Y esa música que oyes, puros tamborazos, decía mi mamá, ¿no? Claro, después cuando vi algún álbum fotográfico de mis papás cuando joven, pues dice: oye, a ver, espérame, y esta moda de los pantalones y las camisas con los cuellotes hasta acá y el pelo y todo, y nos parece extraño porque, repito lo que les decía al inicio de las generaciones, cada generación tiene su propia cosmovisión, su manera muy particular de ver lo que sucede en el mundo, de interpretarlo y entonces actuar en consecuencia. Y cada generación tiene su propia verdad o su propia versión del mundo. Y cuando se contrasta con la cosmovisión de la siguiente generación o la anterior, siempre hay mucho contraste. Y siempre, bueno, de ahí sale la frase: parece que lo pasado siempre fue mejor, porque aludimos, y ya me escuché varias veces también con esa frase o con esa actitud que decía: bueno, es que en mis tiempos, pues sí, en mis tiempos las cosas se hacían diferentes, pero eso no es exclusivo de una generación, es exclusivo de todas. Entonces hay una brecha generacional, reitero, porque se hablan lenguajes y se hablan códigos distintos en todo sentido. Música, cultura, vestido, manera de hablar, lo que en mis tiempos, las palabras que en mis tiempos no eran bien vistas, pues ahora son palabras comunes y corrientes y de modas, e incluso han cambiado de significado, ¿sí? Y también ciertos términos actuales o que yo utilizaba, pues también para mis papás o la generación previa, eran términos no adecuados, ¿no? Uno de los términos, hablando con mi papá hace unos días: antro, y tiene que hacer esta explicación o traducción donde decía las discos, que ahora se llaman antros, ¿no? O los clubes, que ahora se llaman antros, cosas así, pues son evidencias de esta brecha generacional. Otra cosa, lo que sí hay que también considerar es que la tecnología digital ha tenido un desarrollo mucho más rápido, más vertiginoso que cualquier otra tecnología previa. Entonces, también hablamos, además de la brecha generacional normal, hablamos de una brecha tecnológica. Hay una gran diferencia entre la tecnología que existía en los tiempos de las generaciones predigitales y no digitales a la tecnología que existe ahora. Eso entonces nos da este panorama sobre los nativos digitales y sobre por qué esto que parecería algo inédito, pues es lo que sucede históricamente en las sociedades y va a seguir existiendo. Regresando a la pregunta inicial, bueno, ¿y qué son los nativos digitales? Les comparto la definición que da Prensky. Vi hace rato en el chat que alguien mencionó a Prensky. Él fue el primero que mencionó, el que acuñó este término de nativos digitales. Tiene un artículo, lo pueden descargar de la web, vale la pena que lo lean. Prensky dice que un nativo digital es una generación, y él dice de estudiantes, pero podemos aplicarlo a las personas en general. Una generación de personas que han vivido toda su vida rodeados de y usando dispositivos y tecnologías digitales: computadoras, videojuegos, reproductores de música digital, cámaras, celulares, etcétera, etcétera. Todos los dispositivos y gadgets que se les ocurran. Bueno, hay gente, y lo que les decía, la generación Z y la generación Alfa, desde que nacieron, han nacido en este mundo digital. Por lo tanto, se considera que son hablantes nativos del lenguaje digital, entienden el lenguaje de estos dispositivos. Pero aquí surge el primer mito. No sé en qué momento, yo he leído varias veces el artículo de Prensky, Jaime nos acaba de compartir uno, viene en dos partes, eso es importante, hay que leer las dos partes, parte 1 y parte 2 del artículo de Prensky. De hecho, pueden ingresar a la página de Prensky, markprensky.com, tiene una sección donde dice publicaciones, y ahí están todos los artículos que él ha escrito
al respecto y libros y demás. Pero les digo, he leído varias veces el artículo de Prensky y él jamás dijo lo siguiente. Este es el primer mito y ya lo vi también en el chat, alguien lo compartió. Dice que este término se refiere a personas que supuestamente acostumbrados a la tecnología digital no necesitan que nadie les enseñe a utilizarlos. Yo lo he escuchado muchas veces en seminarios como este, talleres que he compartido con profesores, sobre todo de educación media superior, en la parte sureste de la República, bueno, el centro bajío y la parte sureste. Hace varios años que estuve colaborando con una editorial y que nos invitaba frecuentemente a dar talleres. Esta era una frase que se repetía a menudo. Y como ellos son expertos y no necesita que les enseñe, pues se les deja a su libre voluntad y albedrío que ellos definan cómo se usan las tecnologías. Esto, reitero, es un mito y hay que decirlo de una vez y muy claro, muy fuerte. Esto no es cierto. Sí, son hablantes nativos del lenguaje digital, de las computadoras, de los celulares, del internet, pero en su estado silvestre, si me permiten la expresión, su estado natural de un nativo digital. Todo nativo digital es un analfabeta digital. Repito, los nativos digitales, en su estado natural, son analfabetas digitales. ¿Qué es un analfabeta? Pues tomando como por extensión este término de aquella persona que no tiene conocimiento básico de leer y escribir. ¿Cuántas personas en nuestros países de habla hispana conocemos que hablan español? Y lo hablan porque nacieron en un país de habla hispana y se desarrollan y adquirimos el lenguaje. Pero el hecho de que una persona, un niño, hable español, no quiere decir que domina la lectoescritura. Si no lo metemos a la escuela y le enseñamos la lectoescritura, por sí mismo no lo va a lograr. Igual, pónganlo en cualquier país. Si hubiéramos nacido en Japón, pues hubiésemos adquirido el japonés como lenguaje, ¿no? Pero eso no quiere decir que sepamos leer, escribir y todo lo demás que se desprende de estas habilidades fundamentales para acercarnos al conocimiento. Entonces, reitero, los nativos digitales en su estado natural, si los dejamos así, son analfabetas. Más todavía, déjenme comentarles esto. En México debemos tener alrededor, hoy 2021, debemos tener alrededor de 6% de nuestra población analfabeta. Quiere decir que alrededor de 7 millones de personas en México no saben leer y escribir. Pero peor todavía, se ha acuñado un término en la última década que se refiere a los analfabetas funcionales. Es decir, personas que sabiendo leer y escribir no entienden lo que leen y lo que escriben no les es suficiente para expresar sus ideas, sus pensamientos y mucho menos sus emociones. Estos analfabetas funcionales, pues exactamente es el símil a los nativos digitales. Entonces, que quede bien claro, los nativos digitales no son expertos bajo ningún motivo, no son expertos en la tecnología. Solo hablan el español, hablan el lenguaje digital como lo hablamos los que hablamos español, los que nacimos en un país que habla español. ¿Sí? Bueno, eso, y repito, no sé por qué le echan la culpa a Prensky, que él lo dijo, ahí ustedes podrán encontrar ahí todos libros y artículos sobre el mito de los nativos y todo el mundo se va sobre Prensky. No lo dijo, léanlo y bueno, y si lo encuentran me dicen, ¿no? Porque a lo mejor algo se me pasó. Mito 2, subraya aquí la parte que no se repite, ¿no? Los nativos digitales, como por naturaleza son expertos en tecnología, que ya vimos que no es cierto, tienen la habilidad de realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Esto lo saqué del blog de Karina Fuente, ahí está el Fuerte, perdón, en 2017. Y también esto es algo que he escuchado, pero
en muchos foros, alumnos incluso que se lo creen, que ellos me dicen es que yo soy, como soy millennial o soy centennial, entonces yo soy multitasking o multitarea. Y no tampoco. Pero, reitero, también se lo atribuyen a Prensky, y Prensky lo que dijo es lo siguiente, déjenme ponerles aquí. En este mismo artículo, que me parece que es el que nos comparte Jaime, Prensky, después de todo esta primera parte donde pone el nombre y describe, etcétera, pues entonces resume algunas de las características para que nos quede más claro. Y vean, una de las primeras características es que los nativos digitales están acostumbrados a tener la información rápido, al alcance de su dispositivo. Alguien puso por ahí la inmediatez. Y claro, y díganme quién nos acostumbra. Hasta yo ya estoy acostumbrado a que quiero buscar algo como ahorita Prensky, y en mi computador o en mi teléfono, en el navegador, Prensky. ¿Sí? Y tengo la información. En mis tiempos, como les decía, esa expresión ya que alude a la generación, cuando yo iba a la universidad, esto no era posible. Si yo necesitaba un libro, pues tenía que ir hasta la biblioteca de la escuela, ver en el fichero, fichita por fichita, donde estaba, ya en el librero tal, en aquel tal, etcétera. Y ahí iba yo a buscarlo, y sorpresa, estaba prestado, ¿no? Tenía que esperarme hasta que la persona que lo había sacado tenía que devolverlo, y entonces yo iba. Eh, en la facultad no siempre teníamos disponibles los libros. Los profesores nos recomendaban libros de física, matemáticas, y no siempre estaban en español. Algunos eran en un lenguaje bastante extraño. El ruso me refiero, todo su alfabeto cirílico, ¿no? Y jamás le he entendido, pero ni una letra. Y lo único que teníamos a la mano era algunas notas que uno de los profesores había tomado en todos sus años de docencia, y nos compartían las copias, y luego era copia de la otra copia, y ya no se veía casi nada. Pero eso era lo que teníamos. No había internet, no había esta facilidad, pero ahora un clic. Entonces, todo mundo nos acostumbramos a ellos. Y por supuesto, si yo, que no nací en esta época, ya me acostumbré a esta inmediatez, pues ahora imagínense a una persona que nació con internet, con computadoras, con teléfono celular. Por supuesto que están acostumbrados a que la información se tiene así, y además tú buscas algo y te aparecen 24 millones de resultados, presentaciones, videos, audios, PDFs, PowerPoint, etcétera, etcétera. A eso se acostumbra cualquiera, y más los nativos digitales. Dice aquí Mónica. Hola, Mónica. Dice, sí, les es más fácil aprender por su manejo del lenguaje digital. Y se sienten muy cómodos ante las computadoras, ante la tecnología digital, porque la conocen desde que nacieron, ¿sí? Es como si estuvieran en su elemento, como peces en el agua, ¿no? Esa es su facilidad. Eso sí es cierto. Vean esta otra parte, que es donde se tergiversa un poco, creo yo, no puedo asegurarlo, pero creo que se tergiversa. Prensky dice que les gusta el procesamiento en paralelo y la multitarea. Les gusta, lo prefieren, pero no quiere decir que eso sea correcto y que eso deba ser. Y el original en inglés también dice lo mismo, les gusta. Y sí, eso sí lo he visto, les gusta, pero ahí es donde entra nuestro papel para explicarles lo que les voy a explicar en una diapositiva siguiente. Aguántenme ahí este tema de la multitarea, porque les presento primero todo lo que dice Prensky. Dice que los nativos digitales prefieren los materiales gráficos al texto. Sí, pero no solo ellos. En la actualidad, el impacto de la información en medios visuales es muchísimo mayor que el de los otros dos medios, y me refiero al auditivo y luego al cinético corporal, ¿no? Y por supuesto, los otros dos sentidos, pues muchas veces ni los tomamos en cuenta, el olfato y el gusto. Pero sí preferimos, incluso la teoría cognitiva del aprendizaje. Les sugiero que revisen los trabajos de Clark y Meyer. La teoría cognitiva del aprendizaje dice que nuestro cerebro, no solo de los nativos digitales, sino en general el cerebro del ser humano, prefiere los materiales multimedia y prefiere los apoyos o los elementos visuales a los textuales.
Entonces, por supuesto que los nativos digitales que han nacido en un mundo de pantallas, pues todavía prefieren más los materiales. Pero ojo, rescato la palabra, prefieren, lo cual implica no excluyente, no excluyen, tienen una preferencia, pero no quiere decir que no puedan procesar los otros materiales, ¿eh? Pasa lo mismo con esto. Este recuadro rectángulo morado. Prefieren un acceso aleatorio a la información en lugar de uno lineal. Y dice Rafael González, somos más visuales, no nos agrada mucho la lectura y el texto. Sí, sí, claro. Completamente de acuerdo. Y Juan Pablo dice solo que ahora se creen que todo lo encuentran en Internet. Sí, ese es otro mito, no es de los nativos digitales, pero ahora creemos que todo está en Internet y que además todo debe ser gratis. Ah, esa es otra falacia, pero del tamaño del mundo, y ya hablaremos de ella en otro momento. Pero acceso aleatorio a la información en lugar de uno lineal. Toda la información en la web, en Internet, está basada en hipertexto. Y el hipertexto, por definición, es no lineal. Estaba leyendo a propósito de las fechas de la revolución, estaba escuchando un podcast sobre Pancho Villa y luego busqué algo en la web de Pancho Villa y me fui a la masacre de San Pedro de la Cueva y luego ahí vi un nombre de un historiador y me fui a la página del Colegio de Sonora y luego de ahí me fui y haciendo clics y acabé o recorrí muchos sitios, muchos formatos. Empecé con audio, acabé en una infografía. Esto es el hipertexto, cosa que no nos dan los libros, ¿cierto? En el libro es página 1, página 2, página 3, página 4. Toda la información en la web está estructurada en hipertexto. Así fue concebida desde inicio, ¿sí? Desde que la web surgió, como la www, surgió con hipertexto. Dice Mónica que le resulta curioso encontrar TikToks que la verdad no son fáciles de hacer y se les dificulta mucho usar Classroom. Ah, bueno, ese es otra cosa, Mónica. Y se los adelanto de una vez porque han hecho estudios y les recomiendo mucho. Ahorita les pasaré la liga en una diapositiva, pero lo traigo a colación. Michel Demurger hace un libro, bueno, escribe un libro que se llama La fábrica de cretinos digitales. Y él comenta esto, y lo que descubrieron es que los nativos digitales no es que no puedan entender el algoritmo para sumar dos fracciones propias, ¿sí? O que no quieran hacer el algoritmo, que es un poco más complejo, de la raíz cuadrada. No es que no puedan, ellos deciden no hacerlo. Es elección porque les aburre, eso también hay que decirlo. En cambio, véanlos, no es que no puedan concentrarse o que los periodos de atención sean solo de 6 o 8 segundos, como ahora se dice, porque yo los he visto en casa que pueden pasarse horas frente a un videojuego y están completamente atentos y concentrados a lo que pasa en el juego. Entonces, no quiere decir que su mente no esté funcionando bien o que no puedan atender, simplemente eligen no atendernos. Y hay testimonios que también los recopila Prensky, en donde algunos alumnos pequeños en educación básica dicen es que cuando voy a la escuela me tengo que apagar porque tengo que estar quieto, ¿sí? Atendiendo algo que solo habla, 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 así como lo estoy haciendo, bueno, incluso más aburrido, ¿no? También lo menciona Ken Robinson, si queremos meter a un niño por horas haciendo una tarea de bajo nivel cognitivo, por supuesto que lo vamos a aburrir y deciden no prestar atención. Lo comentaré más adelante. Eh, estábamos con el acceso aleatorio. Ahora, si queremos, y también vean ahí, por eso puse esas palabras, dice prefieren, pero no quiere decir, esto no es en sentido excluyente, no quiere decir que no puedan leer un libro. Pero ojo, y aquí sí no tienen ellos la culpa exclusivamente. Busquen, por favor, el reporte de los hábitos de lectura que publica el INEGI. El INEGI en cada año tiene un apartado de los hábitos de lectura y escritura. Y el reporte más grande y más sustancioso es el reporte que emite del 2015 al 2018, en donde identifica cuáles son aquellos hábitos o prácticas que fomentan la lectura. Por supuesto, no es secreto
porque ya saben esta frase que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. La pregunta es, ¿hay libros en su casa? ¿Hay libros en las escuelas? ¿Los niños, los alumnos ven a sus profesores o a sus papás, papá y mamá, me refiero a sus padres, los ven leyendo? La respuesta es no. Pregunta, ¿cuántos libros tienen en su casa? Compártanme aquí en el chat. ¿Cuántos libros conforman? No, ojo, no libros de texto, no los libros que tienen que leer por obligación, sino cuántos libros tienen para leer por el simple gusto de leer. ¿Cuántos libros de ese tipo tienen en su casa? Ustedes, que hoy viernes a las 8 de la noche están aquí en un seminario, ¿no? Que son cosa rara, ¿eh? No todos, otros ya están de fiesta. ¿Se vale libros digitales? No, digitales o físicos, no importa. Dice más de 100, 2500, solo 3. Soy docente y tengo una pequeña biblioteca personal, pero tengo un pequeño que no le gusta leer. Dicen físico 3, digitales un montón sin leer, más de 100. Ok, 3528 están catalogados. Eso, así es una biblioteca personal en forma, ¿no? Yo tengo unos 630, tengo unos 20. Ok, gracias por los comentarios. El promedio en México nos lleva a, cuando mucho, 40 libros para leer por placer. Y aparte de la población total de los mexicanos, apenas si el 57% manifestaron que les gusta leer. Hay un 43% que no le gusta leer y le preguntaron, ¿han leído algo en el último año? Y dijeron no. Y luego a esos que dijeron no les preguntaron, ¿y alguna vez han leído algo? Bueno, hay como un 18-19% de mexicanos que nunca en su vida han leído un solo libro. Entonces, pues esto se hace un círculo vicioso. Dice, tengo 200, pero digital tengo bastantes, más es real, no todos leídos. De lectura cultural, otro tema, mi perfil, solo 2. Ok. Necesitamos entonces enseñarles a leer. Otra de este estudio, búsquenlo y léanlo, les va a sorprender estos datos. ¿Cuál es el lugar que prefieren para leer? Bueno, en primer lugar, la casa. Eso es importante y eso nos deja una responsabilidad a los papás, la casa. ¿Cuál creen que debería ser el siguiente lugar donde se debería leer? Pues yo esperaría que la escuela o las bibliotecas están, pero sí, hasta abajo. Lo que me sorprende es que no se lee en las escuelas y que no se lee en las bibliotecas. Y claro, las escuelas que he revisado, secundaria, bachillerato, algunas primarias, y vemos su biblioteca, pues algunos que mencionaron ahorita tienen más libros que en las escuelas, ¿eh? Ojo, no los libros de texto, sino libros diferentes, novelas, poesía, ficción, no ficción, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, el hábito de la lectura se ha perdido por las redes sociales. A los alumnos les da flojera leer. Pero espérenme, no solo a los alumnos, a los mexicanos en general, y no he visto las estadísticas de otros países, pero ningún país de Latinoamérica puntúa entre los que leen más. No solamente son los estudiantes, no solamente son los jóvenes. Los jóvenes, las generaciones nuevas, no nos ven leer a las generaciones viejas, los que somos papás o los que somos profesores, no nos ven leer. En el transporte público, que sería otro lugar en donde yo esperaría que leyeran, pues tampoco, ¿eh? La gente ahora va ensimismada en sus teléfonos celulares. ¿Cuántos libros leyeron en este año? Estamos ya en noviembre, tomando enero a noviembre. ¿Cuántos libros han leído? Para ver cómo andan, según las estadísticas que tenemos. Compártanme ahí cuántos han leído. Rafael, 5 libros. Ok, muy buenos. ¿Quién da más? 2 libros. Completos, 2. Incompletos y tenemos un chorro empezados, ¿no? Hernán dice 12, 2, 8. Anda ir leyendo en su celular. Yo sí, cuando hago un viaje siempre, o la tableta o el celular, porque ya cargar libros en la mochila, pues ya sale muy pesado.
10, 10, ninguno que no sea curricular. Yaciel, hay que leer. 7, 4. Bueno, libros que no sean de texto, ¿eh? Los mexicanos, y ya aparece concurso, los mexicanos dijeron, eh, manifestaron haber leído en promedio 3.5 libros por placer, no por obligación. 3.5 libros. El rango que se les preguntó es de cero. Cero, entre cero y un libro, más del 30%, un tercio de la población no ha leído más que, si acaso, un libro. ¿Sí? Y el rango superior les preguntaron de 13 libros o más, un porcentaje bajísimo, 10, 8, 9%, algo así. Dice Condorito Calimán, ojalá Rafael, por lo menos, también ese es otro dato que a mí me sorprende. Yo pensé que leían historietas, cómics, no, es de los géneros menos leídos. Y me pregunto por qué, si justamente una de mis fuentes para que me gustara la lectura fue leer historietas y leer cuentitos en la casa de mis tíos, en familia, en la casa de mis papás. Era algo que siempre había por todos lados, todo, y cuando digo todos lados, todos lados. Revistas, cuentos, periódicos, etcétera. Dice, ya aquí están, ya están ventaneando. Mafalda, por supuesto, en negrito. Miren, y nada más para compartirles, me gustan también los cómics y me acabo de chutar los 4 tomos, más de 4,000 páginas de la serie de Walking Dead en cómic, ¿no? Y hay que leer de lo que sea, lo que nos guste, porque eso no es obligado leer el Quijote, no es obligado leer la Ilíada y la Odisea. Si nos gusta bien, ¿no? No sé si esté conectado por aquí el maestro Villafán, pero él cuando cumplió 40 años, lo voy a ventanear también, dijo, para celebrar mis 40 años voy a leer El Quijote. Y se echó como todo un año leyendo El Quijote, o más creo. Pero la lectura tiene múltiples beneficios, múltiples beneficios. La imaginación, la creatividad, etcétera. Y también en esa encuesta la mayoría aduce dos razones por las cuales no leemos. La primera, no tengo tiempo. Y si les comparto las estadísticas de cuánto tiempo pasan los mexicanos en redes sociales, van a decir, con que le bajes un poquito las redes sociales vas a poder leer un poquito más, ¿no? La segunda razón es porque me aburre. Nos aburre leer. Y quiere decir que quizá tus habilidades de lectura no sean las adecuadas. Dice aquí que mejora la ortografía, nos facilita la expresión. Sí, acabo de leer un cuento de los hermanos Grimm con mi hija Hansel y Gretel. Ok, hay que leer de lo que sea. Los libros más leídos en México, en primer lugar, la Biblia. Segundo lugar, los libros relacionados con una película que los puso de moda. No les digo nombres para no poner nada. Y después los clásicos. Ese es el tercer lugar, los clásicos, ¿no? Ampliar vocabulario, etcétera. Entonces, si los nativos digitales prefieren el acceso aleatorio en lugar de los libros, es porque también nosotros no les hemos presentado las bondades, la riqueza de la lectura lineal clásica en libro impreso o libro digital. Tiene su encanto el libro impreso, tiene su encanto, pero también tiene sus ventajas el libro digital. El punto es que hay que leer libros y hay que enseñarles a leer y repito, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, así que deben vernos leer. Dice Alesa, algo que también ocurre es que como docentes a veces no elegimos la lectura adecuada. Ah, sí, 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 claro. Sí, también, por favor, elijan bien, pero léanlos ustedes, ¿no? Les mencioné La rebelión en la granja de Orwell, que es un libro, una sátira política, y en cuarto año de primaria a mi hija se lo encargaron de lectura. Yo creo que la maestra vio Rebelión en la granja, animalitos que hablan, dijo, este es para niños, ¿no? Craso error, seguramente no lo había leído, pero bueno. Dice, ¿qué aplicación usa? Sería, bueno, es una Celso, yo digo libros, salir a caminar con una aplicación. Ah, oh, sí, los audiolibros también tienen su encanto, pero los procesos cognitivos son distintos a escuchar, a leer, ¿eh? Entonces, alguien me preguntaba recientemente, oye, ¿y los audiolibros cuentan como libros? No, no cuentan como libros. Sí, te divierte, te entretiene, etcétera. Son buenos cuando vas manejando, etcétera, ir escuchando,
pero no es el mismo esfuerzo cognitivo o la misma demanda cognitiva escuchar que ver. Entonces, ojo con eso. Ok, seguimos. Funcionan mejor trabajando en red. No solo los nativos digitales, pero necesitamos incluso más los adultos, los profesores, necesitamos aprender a trabajar de manera colaborativa. Necesitamos aprender a trabajar en equipo. Tuve chance de asistir hace unos años a un seminario sobre neuroeducación con la doctora Forés y el doctor David Ibueno de la Universidad de Barcelona. Tienen varios libros publicados, muy recomendables todos. Y la doctora Forés nos preguntaba, ¿cuál es el mecanismo que motiva o que promueve más el aprendizaje en los alumnos? Y pues todo el mundo, habíamos, no sé, 300, 400 personas en ese evento. Y todos empezamos, nadie latinamos, después de algunos minutos dijo, el factor que más influye en promover aprendizajes en los alumnos es el trabajo colaborativo entre profesores. Y nos explica por qué, ¿no? Porque implica o se infiere cuando hay colaboración, cuando se dejan a un lado las diferencias y se encuentran las similitudes para trabajar en beneficio de los alumnos, entonces se genera un ambiente de más confianza en donde el alumno se siente mejor y se siente más motivado al aprendizaje. Dos, seguramente han oído hablar de la zona de desarrollo próximo, esa distancia entre lo que uno puede hacer por sí mismo y lo que uno puede hacer con la ayuda de alguien más, bueno, esa zona de desarrollo próximo es más corta, es más fácil pasar cuando uno de mis compañeros que sabe, que entendió la clase, me la puede explicar. ¿Sí? Entonces, por eso es que también les gusta trabajar en red, porque aprenden mejor, se sienten más en confianza para preguntar. Hay muchos profesores que ya a nuestra edad, pues ya la paciencia no nos alcanza. Entonces, cuando un alumno me pregunta 2, 3 veces, le explico, pero ya cuando me pregunta 4 o 5 veces, no necesito decirle nada, pero nada más con la expresión del rostro, pues ya mejor no le pregunto. ¿Sí? Entonces, ojo, funcionan mejor trabajando en red, pero todos. Y la razón son estas que les dijo a nivel de neurociencia y a nivel de teoría de aprendizaje. Las recompensas frecuentes y la satisfacción inmediata la buscan, claro, y por eso aman los videojuegos y las redes sociales y su teléfono celular, porque les da una recompensa frecuente y demás, pero subrayo de nueva cuenta, prefieren, lo cual quiere decir que también pueden aprender a trabajar por recompensas a largo plazo, pero hay que enseñarles. Hay que enseñarles la diferencia entre lo que me gusta y lo que necesito. Quizá no me gusten las matemáticas, pero las necesito. Me conviene aprenderlas. Y entonces también tengo que enseñarles. Yo, papá, mamá, profesor, profesora, tengo que enseñarles a mis alumnos. Pero les digo que en estos talleres de profesores a veces oigo a los profesores y justamente asumen un papel todavía más, más, ¿cómo decirlo? Pues más hacia los alumnos, ¿no? Cuando los tengo en un taller y todo, pues empiezan a sacar sus teléfonos, no prenden las cámaras. Bueno, ahorita no es queja para ustedes, pero y les digo, y es lo que se quejan de sus alumnos y es lo primero que hacen los profesores. Prefieren los juegos y otra vez la palabra es prefieren, ¿eh? También pueden aprender en un ambiente, llamémoslo tradicional, ¿ok? No todo debe ser juego, pero también una sugerencia es que ustedes empiecen a ludificar sus procesos y que empiecen a trabajar en estos temas de juegos serios y a integrar los principios del juego en los procesos educativos, que no es lo mismo aprender jugando que incorporar los principios del juego al aprendizaje. Son dos cosas diferentes. Pero bueno, finalmente llegué a la pregunta, espero que no se les haya olvidado de dónde salimos. ¿Es posible ser multitarea? La respuesta es no, no es posible la multitarea. No lo digo yo, lo dice la neurociencia. Nuestro cerebro no puede hacer multitarea. Nuestra estructura cognitiva cerebral, la estructura no está para multitarea. Las computadoras sí,
porque las computadoras tienen 2, 4 núcleos o tienen un procesador para video, un procesador diferente para audio, y entonces pueden procesar simultáneamente varias actividades o una infinidad de actividades. Las computadoras. El cerebro no funciona multitarea. John Medina, y que les recomiendo mucho su libro, se llama Las 12 reglas del cerebro. Es un científico que escribe para divulgar, así que el libro es muy ameno y aparte está enfocado al desarrollo en el trabajo, en casa y en la escuela. Así que altamente recomendable. Habían suspendido la edición, la traducción en español. Ya está disponible la traducción en español de su libro. Y vean esto, él nos dice que cuando una persona, cuando tú intentas ser multitarea, eres menos eficiente y eres más distraído. Más concreto, si tú intentas ser multitarea, tu tasa de error se va a incrementar en un 50%. Y el tiempo que dedicas para hacer una tarea se va a ir al doble. No conviene intentar ser multitarea. Aclaro, también lo dice John Medina, hay personas que pareciera que sí son multitarea. No es una multitarea real, lo que hacen es poner los procesos en serie, en fila, pero tienen la capacidad de switchar muy rápido entre uno y otro. Tienen algo que se llama atención distribuida y parece que pueden atender dos cosas, pero lo que están haciendo es switchar muy rápido de una tarea y van a la otra y regresan y van. Pero también dice John Medina, esto se puede, pero a costa de un exceso consumo de energía cognitiva. Es muy desgastante, ¿sí? Entonces, puede desarrollarse, sí, pero ni siquiera nos recomienda hacerlo. Este mito se ha difundido tanto que les decía hace rato, mis alumnos, profesores, nos dicen, soy multitarea. Dice Jaime, dice, recientemente estuvo, ¿qué es lo contrario a multitarea? Se llama estado de flow. Pero el estado de flujo es otra cosa muy interesante y eso sí es fabuloso. Yo lo he experimentado varias veces y busco hacerlo, pero es diferente a estar intentando hacer dos tareas al mismo tiempo, ¿eh? Si quieren información, por ahí tenemos también una plática que nos dieron sobre el estado de flujo. Pero ahora, vean esto, nuestra tasa de error se incrementa. Les decía hace rato, Demirjian lo que dice en sus diferentes estudios científicos, hacen un experimento muy claro. Se los relato brevemente. Colocan a un grupo de alumnos en un salón de clase y les dan un tema y les quitan dispositivos móviles, sobre todo el teléfono celular. Nadie tiene dispositivo, no suenan, no hay nada. Los alumnos están en la clase normal, atentos o no atentos, con su desempeño normal. Miden después de la clase, miden su retención, su memoria, su comprensión, etcétera, y establecen un punto de referencia. Sí, ese es el 100%, el punto de referencia, ¿no? Luego, meten a los alumnos en una clase similar, no les dan teléfonos celulares, pero lo que hacen es lo siguiente. Durante los 30 minutos que dura la clase, un teléfono celular suena 2 veces. A los tantos minutos, por ahí suena un teléfono. Y minutos después suena, no se contesta el teléfono, ¿eh? Solo suena. Y lo dejan sonar 3, 4 o 5 veces y hasta que la llamada se cancela y otra vez. Ese dispositivo que sonó metido en el ambiente de aprendizaje reduce 30-40% el aprendizaje en los alumnos. Meten a otro grupo y ahora ponen un teléfono celular. No suena, pero solo lo ponen encima del escritorio, boca abajo, y ahí está el teléfono. No suena. Esa mínima distracción también impacta fuertemente en el proceso. La neurociencia nos dice que cuando nuestro cerebro entra en un estado de concentración y se distrae, para regresar al estado de atención o de concentración previo requiere de un proceso muy largo, 10, 15 minutos, y habla de que algunas personas ya no pueden regresar a ese estado de concentración previo. Imagínense ahora el escenario en donde cada alumno tiene su teléfono celular
y todo mundo está recibiendo mensajes y están, ¿saben cuál es el impacto en el proceso de aprendizaje? Casi total. Por eso nuestros alumnos, si de por sí, cuando yo daba clases, bueno, llevo más de 24 años dando clases, entonces las primeras clases pues no había ni teléfonos celulares. Pero aún así, y les decía a mis alumnos, parece que de una clase a la otra le dan borrado a su disco duro y a la siguiente clase llegan y no se acuerdan de nada. Si de por sí teníamos eso, sin las distracciones de los teléfonos celulares, las redes sociales, la mensajería instantánea, ahora imagínense con estas distracciones. Es todo un caos. Bueno, ese código QR que está ahí, si ya lo leyeron, nos lleva a Amazon, a los datos del libro del doctor John Medina, en donde pues van a encontrar un montón de información fundamental para ustedes mismos, para sus alumnos, para sus hijos. Las 12 o los 12 principios o reglas del cerebro, el ejercicio, la memoria, la emoción, multitasking, etcétera. Vale mucho la pena, me parece que lo deben tener en su biblioteca personal profesional. Dice Diana, sí me interesa más información sobre el estado de flow o el estado de fluidez. Ok, Diana, si entras a nuestro canal de YouTube, hay una charla que dio la doctora Carla Martínez, por aquí anda también en el chat, ya la vi. A ver si nos puede compartir. Si no, échale un ojo a nuestro canal en YouTube. Ahí está la plática en donde se trató de este tema. Pienso en las clases virtuales donde todo el mundo hace ruido detrás. Muy interesante. Gracias, Johnny. Y Rafael nos comparte un enlace a Planeta de Libros, las 12 reglas para vivir en PDF. Ok, bueno, ya está en PDF salió. Nada más que no sea pirata, ¿eh? Porque les decía hace rato que es otro mito, lo del conocimiento. Todo el conocimiento debe ser gratis, todo lo que está en Internet debe ser gratis. Oigan, crear conocimiento es sumamente costoso y bueno, no muchos, todos los gobiernos o la mayoría invierten un montón de dinero de sus presupuestos para crear conocimiento. Y los que trabajamos de forma particular y privada, que no recibimos ningún presupuesto federal, estatal, municipal, pues entonces todavía vemos más lo costoso que es crear conocimiento. Entonces, bueno, nada más eso será tema de otro seminario. Gracias al acceso a la tecnología han perdido el interés por estudiar, investigar en libros y medios impresos. Queda este seminario en YouTube, sí, en cuanto se termine, mañana pasado lo arreglamos y lo pasamos a nuestro canal de YouTube. Sí, acuérdense que lo que no nos cuesta no se valora, ¿no? Entonces es complicado, pero bueno. Ahora, pregunta clave. Ok, dejemos al nativo digital en su estado natural, silvestre, sin escolarización, sin educación. ¿Qué riesgos corre? Rafael dice que es una reseña del libro, perfecto. El libro cuesta como 200 pesos, ¿eh? Así que hay que pagar traductores, hay que pagar correctores de estilo, hay que hacer todavía muchas cosas. Perfecto, dice, no solo la falta de interés, ya no se comprende, sí, lo que les decía de los analfabetas funcionales. Saben leer, pero no comprenden lo que leen. Y ojo, no es un fenómeno que se dé solamente en los niveles básicos, se da en los niveles de educación superior, ¿eh? Licenciatura, maestría, doctorado. Ok, entonces, ¿qué riesgos corre un nativo digital en su estado natural? Bueno, pues ahí va. De manera general, se cae de manera inmediata en un mal uso y en un abuso de la tecnología. Un teléfono celular actual tiene una capacidad de procesamiento, de memoria, muchas veces mayor que la que el mismo hombre ha utilizado décadas atrás para controlar las misiones que fueron a la Luna, o las que hemos ocupado en otros procesos mucho más clave. Y ahora traemos en nuestras manos una computadora mucho más potente. ¿Y saben para qué la ocupamos? Principalmente para entretenernos, para pasar el tiempo. Vemos videos, memes,
TikToks, mensajes, redes sociales. Pasamos el tiempo, no producimos. Entonces, ante este escenario de un nativo digital que se siente muy cómodo por la presencia de la tecnología, que sabe usarla, entonces si no hay una guía, el uso que se le da es el uso para entretenimiento, para pasar el rato. Dejemos el pasatiempo. Per se no es malo divertirse y tener momentos de ocio. Pero chequen, la Organización Mundial de la Salud ya reportó hace muchos años, hace como 10 años, este fenómeno, el síndrome de adicción sin sustancias. Es decir, no solo tenemos el riesgo de las drogas, las sustancias, las drogas fuertes, las drogas blandas, no, sino ahora somos adictos ¿a qué? Al teléfono celular, a Internet y a las redes sociales. Hay casos documentados de una enorme adicción en niños de primaria, ¿eh? Por ahí escuché un caso hace como 3, 4 años en el norte de nuestro país de un niño al que su mamá o su papá osó quitarle el teléfono celular. Bueno, el niño amenazó con que se iba a aventar de las escaleras. La mamá se lo quitó, acto seguido, el niño se aventó de las escaleras. No tuvo un final trágico, afortunadamente, salvo golpes, etcétera, etcétera. Pero ese nivel llega a la adicción sin sustancias, adicción al teléfono celular, adicción a las redes sociales, a las notificaciones, y no nos queremos despegar del teléfono en absoluto. Algo más físico. Este síndrome, en la palabra en inglés, ese es el nombre, text neck. ¿De qué se trata? ¿Alguien lo ha oído? ¿De qué se trata el cuello de texto, no? Podemos así traducirlo muy literalmente. Básico. Cuando vemos el teléfono, ¿qué hacemos? Lo vemos y nos agachamos a verlo. Este movimiento, el agachar nuestra cabeza y mantenerla así, genera una presión en nuestras vértebras cervicales de hasta 20 kilos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Dolores de espalda, de cuello y a la larga malformaciones o deformaciones por la simple postura. La tecnología tiene ventajas, pero también tiene muchas desventajas. Esto está asociado a la adicción sin sustancias, el FOMO, en inglés, Fear of Missing Out, el miedo a perderse de algo. Es suficiente con que veamos que llegue una notificación al teléfono o a nuestro correo que dice, fulanito te ha etiquetado en tal publicación, para que inmediatamente vayamos a la red social, etcétera, a ver en dónde me etiquetaron, qué se publicó. Y si no estoy enterado, entonces tengo ese síndrome como de abstención y que no puedo. ¿Cuántos de nosotros en la mañana al salir a trabajar? Bueno, ahora no estamos todavía la mayoría encerrados, pero nos damos cuenta a los 300, 400 metros o a 1 kilómetro casi llegando al trabajo, se nos olvidó el celular. La mayoría nos regresamos por el celular, ¿sí? Porque no puedo estar sin el teléfono. El teléfono está con nosotros en todo momento. Algunos decimos, bueno, es para trabajo, ¿no? Dice Rafael, lo malo que la esposa, sí, si lo dejan desbloqueado, ahí sí, regrésense por el celular, ¿no? El reloj inteligente conectado al celular, sí, ya, ese es un síndrome y tenemos, por ahí hay varios tests para ver si uno es adicto a la tecnología, ¿no? Vamos a otro de nivel físico, el síndrome de túnel carpiano. No sé si les pasa, pero después de escribir o de usar el mouse, pues hay afectaciones aquí a nivel de muñecas, malas posturas tenemos. Por favor, revisen. Hay mucha información en la web sobre aspectos de ergonomía, una buena silla a la altura adecuada para el teclado, para el mouse, para que no haya una presión excesiva. Ya de por sí pasamos muchas horas al día frente a la computadora, muchas horas al día sentados.
Hay reportes médicos que dicen que ahora el nuevo tabaquismo del siglo XXI es estar sentado. Pasamos muchísimas horas al día sentados y eso nos perjudica. Pero regresando al túnel carpiano, es una afectación muy común. Una amiga aquí, colaboradora, pues tuvo que pasar algunos meses por este síndrome del túnel carpiano y se debe a un mal uso de la tecnología. Nadie nos dijo que el movimiento de un mouse nos podía ocasionar esto o que el teclado, nadie nos los avisó, pero bueno, ya lo sabemos. Ahora actuemos en consecuencia. Pero vean, aquí hay otro punto. Les digo esto a colegas, alumnos, etcétera, y les digo, tienes que comprarte una buena silla, tienes que comprar, aquí dijo esta iluminación. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuánto cuesta? No, es muy caro. No, es muy caro. Oye, ¿y cuánto te cuesta una muñeca nueva o cuánto te cuestan unos ojos nuevos? Son irreemplazables. Entonces, tenemos también que considerar que el uso de la tecnología conlleva otras inversiones para que no nos dañemos física y psicológicamente. Uno más, Fubin, dice Rafael, usar teclado ergonómico. Claro, pero eso les digo, pero cuesta caro. El sencillito cuesta 100 pesos y el ergonómico cuesta 800 o 1000 o 1200. No, es caro, voy por el sencillito. Oye, ¿cuánto cuesta tu muñeca, no? Una operación para que te arreglen tu muñeca por el túnel carpiano. Bastante más caro, ¿no? Bueno, Fubin, ¿qué es el Fubin? Esta palabrita en inglés es una contracción de phone, la PH de phone de teléfono y de snoobing, y que podríamos traducirla no literal, sino culturalmente como, y le voy a poner una palabra rimbombante, el arte de ignorar a las personas que tienes enfrente por estar atendiendo tu teléfono celular. Estamos en clase y el profesor habla, pero está hablando solito porque muchos están en su teléfono. Te vas a tomar un café, vas a comer con tu familia y están más atentos al teléfono que a las personas que tienes enfrente. Eso se llama FUBIN. Y hay a nivel mundial toda una iniciativa para detener el FUBIN. Hay muchas prácticas, a veces llega uno a un restaurante y hay una canastita donde ahí depositas tu celular y mientras comes o mientras tomas el café. Algunos profesores me han compartido una práctica de si también su cajita, llevar todos los alumnos aquí, hasta paso lista con los teléfonos celulares de los alumnos, ¿no? Para evitar que los usen. Sí, claro, ignorar a las personas por estar atento a lo que sucede en el teléfono. Y no son todos, pero me parecieron los más relevantes, ¿no? Problemas visuales y auditivos. Cansa estar frente a las pantallas mucho tiempo. Cuando uno está concentrado en una pantalla, en lo que sucede, sea televisión, computadora y demás, dejamos de parpadear, ese es el problema. Pasamos más tiempo con el ojo abierto y entonces se reseca, viene la irritación y demás. Bueno, y ya se me acabaron, pero normalmente tengo aquí en el escritorio, lágrimas artificiales para varias veces al día, porque me concentro tanto en hacer algo que se deja de parpadear y los ojos acaban deshechos. Y auditivos, ¿no? Pues ahorita traigo el audífono, pero luego ya parece que si no tenemos el audífono ya no escucha uno, o escucha uno a altos volúmenes, música, etcétera, etcétera, ¿no? Dice Rafael, el ningunfoneo, ajá, sí le pusieron en español, ¿no? La salud no tiene precio, correcto. Salimos de la pantalla y cuando nos exponemos al entorno nos lastima la vista. Sí, sí, sí. Bueno, creo que saben de lo que hablo. Hay que cuidarnos. Este, Hay que aprovechar las tecnologías, el teléfono cuando ya pasé, teléfono no, perdón, el reloj, cuando ya pasé cierto tiempo sentado, me dice, pop, pop, es hora de pararte. Le hago caso, voy, hago algo, regreso, y ya, otra vez, ¿no? Hay que estar en movimiento. Bueno, uno más. Y este me parece que a veces lo ignoramos y lo dejamos pasar. Dice Mónica que le pasó al inicio de la pandemia escuchar a varias personas al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Ok, sí, ya vi que todos sabemos de qué. Ahora, todos sabemos, pero ¿quiénes de ustedes, quiénes de nosotros vamos a actuar en consecuencia?
Vamos a tomar las medidas. Eso es lo complicado. La información la tenemos, ¿eh? Pero ahora hay que sumarle acciones y cambiar hábitos. Exacto lo que acaba de decir María Dolores. Pero regresemos a este último, exposición temprana a información no adecuada. Los motores de búsqueda han ido perfeccionándose, han ido mejorando, se han incorporado filtros y demás, pero sabemos que en Internet, en la web, hay de todo tipo de información. Y cuando decimos de todo tipo, es de todo tipo, ¿eh? Hace unos años, ya tiene 4, 5 o más años, las búsquedas en México más populares fueron dos: cómo construir una bomba y cómo deshacerse de un cuerpo, ¿no? Y lo peor de todo es que hay información, ¿sí? Hay libros, hay manuales, hay videos, hay para hacer cosas. Y no es que me espanto del contenido, pero ¿qué tal si exponemos a un niño esa información y no tiene el criterio para saber, como acabo de decir, es real y falsa? Ajá, pero no sabemos. Profesoras de primaria, educación básica en general, que sin una mala intención, pero que mandan a sus alumnos a hacer búsquedas sobre, por ejemplo, el aparato reproductor femenino, masculino, cuando toca esa clase. Los motores de búsqueda de Google han mejorado ese aspecto, pero hablando de hace varios años, abría la búsqueda y de repente haciendo una búsqueda tan directa y tan adecuada, pues los resultados podían llevarnos directamente a pornografía, ¿no? A los niños. Entonces, también necesitamos estar pendientes, los profesores necesitamos curar contenidos. Ese es un término, pónganlo. Creo que ya hablamos de eso en algún momento, pero bueno, estos son algunos de los riesgos. Entonces, dice aquí Michel de Murger, sin la capacitación necesaria, la orientación pedagógica y un plan apropiado, las tecnologías digitales son, ante todo, una fuente de distracción. Así que también incluso tenemos que valorar si es realmente importante el que mis alumnos tengan acceso a la tecnología. Si les vamos a dar un teléfono celular a los niños pues yo he visto hasta bebés a donde los papás les dan su tableta y su teléfono celular para que se entretengan, para que se distraigan. No es recomendable esa exposición. Y no solamente hasta los 3 años, como muchos referentes hemos leído, yo he leído. Parece ser que hay más intereses políticos, económicos, que realmente preocupados en la salud de los ciudadanos del mundo digital. Pensemos, si no hay una intención formativa, si no hay una intención específica, hablando de la educación, no utilicemos la tecnología, solo por usarla, solo por moda, eso no funciona. Aquí en Conidea hemos dicho y seguiremos diciendo que la pedagogía debe estar por encima de la tecnología. La tecnología es solo un medio como muchos otros que tenemos, y no es obligatorio usarlo. Tenemos que pensar en esto. Vean, a quién le sirve mejor la tecnología? Y solo pongo dos escenarios: el experto, el que ya sabe hacer algo, y el que está aprendiendo a hacerlo. ¿A quién le serviría mejor un procesador de texto si al aprendiz le estamos enseñando ortografía y gramática básica y le ponemos a que lo haga en Word? ¿O qué tal al experto, al periodista que tiene que escribir artículos, que ya tiene una formación de varios años escolares, y entonces a él sí le decimos, oye, ya no escribas a mano, ahí está tu procesador de texto? ¿A quién le beneficiaría más, al experto o al aprendiz? Si se lo doy a mis alumnos que están aprendiendo ortografía, lo que acaban diciéndome es, cuando les marco errores ortográficos, me dicen es que Word no me lo marcó. Y no alumnos de primaria, alumnos de maestría, que les marco faltas de ortografía, y algunos hasta se ofenden porque me dicen que no les debo calificar ortografía, esos niveles, ¿no? Pero se las marco porque es la educación, entre otras cosas, desarrolla o promueve el uso formal del lenguaje escrito, hablado, etcétera. Entonces, les marco una falta de ortografía y después de que se ofenden, algunos me dicen, es que Word no me la marcó.
Word me la tomó como buena, entonces pues debe estar bien escrito. A ellos les hace mucho daño el utilizar la tecnología. ¿Qué pasa con la calculadora, por ejemplo? Le daré la calculadora a aquel niño que está aprendiendo los intrincados algoritmos de la resta y el llevo y el préstamo, el acarreo, como se le conoce más formalmente. La calculadora no le va a resolver eso, no le va a explicar ni le va a ayudar a comprender los acarreos. ¿Sí? Sí, digo, solo por poner un ejemplo, pero aquel experto, aquel ya ingeniero, estudiante de ingeniería que necesita sacar una estadística de decenas de datos, pues sí, denle la calculadora, es más, denle una hoja de cálculo, ¿no? Denle un programa especializado en estadística, le va a servir mucho, muy bien, pero al aprendiz no. La tecnología entonces no necesariamente, no siempre promueve el desarrollo de quien la usa. A veces incluso entorpece el desarrollo de la persona y particularmente de los niños. Y me refiero a los niños porque son una generación o están en una edad en donde son más vulnerables a todo este tipo de impactos e influencias. Hay un estudio que leí hace varios años sobre la exposición de los bebés o de los niños en su primera infancia a las tabletas y comprueban que se inhibe el desarrollo de la ubicación espacial, la tercera dimensión, se inhibe porque están acostumbrados a un dispositivo en dos dimensiones y cuando los ponen a manipular objetos, los pueden rotar en X y Y sin problema, pero cuando les piden rotaciones en el eje Z, nada, cero. La tecnología entonces, ojo, bien usada nos puede ayudar, mal usada nos puede entorpecer. Y bueno, y esto, dice yo igual marco la ortografía, todos debemos marcar la ortografía, debe ser algo básico, ¿no? Dice, pareciera que somos los violentos los que calificamos ortografía. Sí, claro, ¿no? Pero bueno, hablamos de este tema, los videojuegos. Ok, los videojuegos son entretenidos, pero son altamente adictivos. Se ha difundido también un mito en que los juegos desarrollan habilidades psicomotrices y que favorecen el desarrollo, bla, bla, bla. No hay ningún estudio con evidencias contundentes que avalen esto. Por ahí escuché una noticia de que si jugaban Mario Kart, este jueguito de coches, de carreras, pues entre más lo jugaban, podían desarrollar más habilidades para manejar un auto en la vida real. Bueno, hay un par de estudios que probaron si era cierto y no. Alguien que es bueno en un juego, en un videojuego de carreras, va a ser bueno en juegos de carreras, va a desarrollar habilidades para ser bueno en juegos de carreras, pero no hay una transferencia del aprendizaje a la vida real. Otro riesgo de los videojuegos. Los contenidos no están bien regulados. Mientras ya hay una restricción en películas, etcétera, series, pues resulta que mientras está en una clasificación X, está restringido cierto material por ser agresivo, sexual, etcétera. En los videojuegos de repente eso se libra y ni siquiera se regula. No estoy en contra de los videojuegos, ni de la tecnología. Me declaro un tecnofílico, me gusta la tecnología y me gustan los videojuegos, pero necesitamos hacer estas tres cosas. Uno, debemos hacer una reflexión profunda, consciente, informada. No se queden solo con la opinión, no se queden solo con lo que yo les estoy diciendo. Vayan y busquen a los autores, busquen estudios científicos, serios. No lo que dice el político, no lo que dice la misma televisión, no lo que dice el mismo productor de los videojuegos, ¿no? O los mismos productores de las computadoras. Infórmense y hagan una reflexión profunda, consciente, informada sobre las ventajas y desventajas de las tecnologías digitales dentro de sus procesos educativos. Número dos, si es que vamos a utilizar las tecnologías, entonces sentémonos a definir una política clara que defina para qué voy a utilizar la tecnología, cuándo la voy a utilizar, es decir, que regule el uso de la tecnología. Hay que poner reglas claras.
No dejar a que los alumnos decidan. Ya les puse las características que menciona Prensky. Dice, prefieren. Si ellos prefieren. Es más, ellos preferían no ir a la escuela. Pero nosotros somos los adultos responsables de su desarrollo, tanto padres de familia como maestros. Ok, si quieren los maestros corresponsables para no ponernos toda la carga, pero necesitamos sentarnos y definir bien los qué, cuándo, cómo, para qué de la tecnología en la educación, es decir, hacer un plan correcto de integración curricular de la tecnología. Recuerden, la pedagogía por encima de la tecnología. Y número tres, necesitamos por fuerza meternos en un proceso de alfabetización digital para profesores y para alumnos. A nosotros, la generación X, los millennials, los boomers, Prensky nos llamó inmigrantes digitales. Y es cierto, no nacimos con la tecnología. Pero también hay otro mito, ya no lo puse ahí, pero el mito es que entonces los que no nacimos en las generaciones digitales no podemos aprender las tecnologías digitales. Eso es una falacia y a lo mejor muchos de nosotros nos hemos escudado en eso. Ah, es que yo soy migrante digital y entonces no sé. No, no, no. Nuestro cerebro tiene todas las estructuras suficientes y necesarias para aprender a manejar de manera adecuada las tecnologías. Pero necesitamos aprenderlos y aprender cuesta. Y muchas veces los profesores y los adultos en general no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort para aprendernos. Es más, el Observatorio de Innovación del TEC de Monterrey publicó un artículo hace también varios años, búsquenlo porque está ahí en su historial, y decía, la primera causa por la que los profesores se niegan a adoptar las tecnologías, ¿saben cuál es? El miedo a hacer el ridículo frente a sus alumnos. ¿Cómo me voy a exponer yo, profesor, tratando de conectar un dispositivo hasta el cañón y que vean mis alumnos que no me sale? O utilizar una aplicación en el teléfono y que mis alumnos se den cuenta que no lo he podido aprender. Ese miedo es uno de los principales obstáculos para la adopción de las tecnologías. Entonces, ojo con eso, necesitamos un proceso de alfabetización. Y un referente fundamental, escaneen ese código QR. Tenemos un referente a nivel internacional elaborado por la Comisión de Aprendizaje Permanente Europea, la Comisión Europea de Aprendizaje Permanente, pero no porque sea europea quiere decir que solo aplica a ellos, no, por lo menos en México, la Secretaría de Comunicación y Transporte, que es la encargada de la tecnología en nuestro país, también ha adoptado este modelo, este marco de referencia para definir un programa de alfabetización digital. Este marco propone 21 competencias digitales en 5 categorías y son las que están ahí. La primera categoría, necesitamos desarrollar competencias para información y alfabetización digital. Aprender de tecnología. 2, necesitamos aprender a manejar las herramientas de comunicación y colaboración digital, crear contenidos digitales, hablar de temas de seguridad, seguridad informática, seguridad física. Necesitamos aprender a cuidar nuestra salud, cuestiones ergonómicas que les comentaba, medio ambiente también, porque ¿a dónde van todos los desechos, todas las computadoras que dejamos de ocupar? Necesitamos también pensar en que generamos basura digital y debemos desarrollar nuestras competencias. Y por último, resolver problemas con la tecnología. Y la resolución de problemas en general es una de las habilidades blandas que más se va a demandar en todo el mundo en los siguientes años. ¿Sí? El Foro Económico Mundial dice que para dentro de 5 años todos necesitamos pasar por un proceso de reskilling, de desarrollar otras habilidades, y una de ellas es la resolución de problemas y con tecnología. ¿Ok? Entonces, ya vamos cerrando, ¿eh? De aquí a las 10 si nos da tiempo, no se preocupen. No todo es miel sobre hojuelas con la tecnología. Lean esta frase que les puse ahí. Muy pronto en los colegios los libros se considerarán obsoletos. Nuestro sistema escolar cambiará drásticamente en 10 años.
¿Cuándo creen que se dijo esta frase? ¿Y a colación de qué? Para no hacerlos pensar mucho, esta frase la dijo Thomas Edison en 1913 cuando se pensaba en la potencialidad educativa del cine. Este descubrimiento, desarrollo tecnológico más bien de principios del siglo XX, y decían, esto va a cambiar radicalmente la educación. 1913, no hemos visto ese cambio. Otro, dice Isela, hace 20 años, no, te faltaron unos cuantos años, casi más de 100, ¿no? Claro, correcto, Néstor. Otra sobre tecnología. Este invento, y esa es acotación mía para que lo entendiéramos, dice, la gente, este invento, hablando de un invento, va a hacer que la gente al interior del aula tenga al alcance los servicios de los mejores profesores. ¿De qué invento estamos hablando y cuándo lo dijimos? O cuándo lo dijeron, ¿no? Porque creo que no estábamos nosotros. Se dijo en los años 30 a propósito del boom de la radio y dijeron que la radio iba a ser el parteaguas en la educación. Tampoco lo vimos. Una más. Él, que ahí ustedes completen, convertirá cada salón, cada despacho, cada desván, cada lugar del mundo en un aula potencial. ¿De qué estábamos hablando? ¿Y cuándo se dijo esto? Del televisor. Ya vieron la secuencia, ¿verdad? Claro. En los años 60, a propósito del boom del televisor. Pero seguramente estas frases, estas expresiones les suenan muy familiares y pudieron haberse dicho a propósito de las computadoras, el Internet. Exacto, Irma, el Internet, ¿sí? Y eso es lo que hemos oído muchas veces en los últimos años. El Internet, las computadoras van a ser la revolución de la educación. No tenemos que creerlo así tan fácil, ¿eh? Por lo menos ya les puse tres referencias históricas del siglo pasado en donde nos prometieron y no cumplieron esas promesas. Es decir, las tecnologías no lo resuelven todo. Así que me gusta decirles esto y se los comparto. Si ustedes son buenos profesores, la tecnología los va a ayudar a ser mejores. Pero si ustedes son malos profesores, no habrá ninguna tecnología que subsane sus deficiencias. Serán profesores malos con tecnología, pero seguirán siendo malos profesores. Es decir, lo importante no es la tecnología. Lo importante sigue siendo el profesor, ustedes, tú. ¿Qué haces tú con tus alumnos? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Cuál es tu bagaje de conocimientos? La materia prima del profesor es el conocimiento. Y por lo menos el profesor debe manejar el conocimiento en tres facetas. Conocimiento sobre sí mismo. Es decir, debe tener un desarrollo personal, familiar, social, profesional amplio, suficiente para guiar a otros. Debe tener conocimiento sobre otras cosas, su disciplina, debe ser un experto en lo que hace. Y profesores de primaria que enseñan español y que no saben escribir, me los he topado en las maestrías, ¿eh? Y les pregunto, ¿y de qué clase das? Ah, matemáticas. Y resulta que una operación básica de fracciones o aritmética en general están en ceros. Y la pregunta es, ¿y así das clases? Entendemos por qué los resultados. Y número tres, conocimiento sobre el mismo conocimiento. Es decir, necesitamos ir a abundar, profundizar sobre aspectos epistemológicos, nociológicos, filosóficos, si quieren, pero la filosofía es la madre de las ciencias y del conocimiento y necesitamos manejar por lo menos esas tres facetas de nuestra materia prima, que es el conocimiento, no la tecnología, el conocimiento.
Y dice López, exacto, lo que el doctor Villafán nos comentaba sobre el modelo TEPAC hace unos seminarios, que también, si lo buscan en el canal de YouTube, ahí está, y nos planteó estos tres grandes dimensiones. Así que bueno, dos líneas de acción que les sugiero. No las sugiero yo, las dice Prensky. ¿Sí? Uno, sí necesitamos ajustar nuestra metodología didáctica ante estas nuevas generaciones. Somos, y no porque seamos visuales, sino porque la información se reproduce principalmente en los medios visuales. Necesitamos incluir técnicas de pensamiento visual como los mapas, los infogramas, infografías, los sketch notes, esos dibujitos que me permiten, lo que nos enseñaron en mis tiempos para tomar apuntes. Bueno, es toda una técnica y un método. Ahora los invito a que revisen sobre el sketchnoting, el sketchnote, etcétera. Dos, hay que ludificar el proceso de enseñanza. Se puede. No es obligatorio, pero es un buen as bajo la manga para que ustedes enganchen a sus alumnos y los traigan a su salón de clases. Número tres, promover el trabajo colaborativo en red. Esas tres sugerencias funcionan para ajustar nuestra metodología didáctica. Número dos, ajustar los contenidos en la digitalidad. Sí, debemos mantener los contenidos tradicionales. Todo lo que tenemos acerca de las disciplinas básicas, matemáticas, experimentales, sociales, comunicación, humanidades, eso es básico y no hay por qué quitarlo. Pero necesitamos agregar los contenidos digitales, todos aquellos contenidos que se relacionan con la tecnología y con sus consecuencias o implicaciones éticas, políticas, sociales, etcétera, etcétera. Un reto para ustedes, y que también lo dice Prensky. Los profesores tenemos que aprender cosas nuevas para enseñarlas a los estudiantes y aprender formas nuevas para enseñar aquellos contenidos tradicionales. Eso lo dijo Prensky en el 2001, así que como vamos a 20 años de esta propuesta, los invito a que reflexionemos y ahorita vi que hay un curso, sí, muy bueno, y yo los invito. Hemos preparado este curso en donde este es uno de los temas que se aborda ahí, uso educativo de Google Classroom. Está en Hotmart y si escanean ese código los va a llevar directamente a la página donde está toda la información. Pero si no, entren a Hotmart y búsquenos uso educativo de Google Classroom. Este curso, junto con estos otros, creación de recursos educativos, Studygram y TikTok, ahí es donde vemos lo del sketchnoting, comunicación en la enseñanza virtual, cómo utilizar estas herramientas de videoconferencia, la mensajería instantánea. Y estos otros dos, curación de contenidos, porque es fundamental que ustedes como docentes puedan buscar la información en la web, en este inmenso mundo de la web, buscar los contenidos, evaluar los contenidos más adecuados para sus alumnos. Eso es curar contenidos. Y por último, herramientas para la evaluación. Tenemos que aprender a evaluar en estos ambientes virtuales ante estas nuevas generaciones. Y estos 6 cursos conforman un itinerario completo, un diplomado, están abiertos, estos últimos 5 están en la plataforma emx.lat, educar en línea. Hemos puesto esta URL más corta, emx.lat, y el primero está en Hotmart. Ahí hay más información, ahí hay herramientas para que ustedes puedan asumir este reto y estas dos líneas de acción de ajustar sus didácticas y ajustar los contenidos. Así que bueno, esa es la información que preparé para compartirlas. Les vamos a poner en este momento el formulario para que registren su asistencia, chequen bien su correo para que no tengamos problemas. Les dejo con este mensaje, esta reflexión. Vale mucho la pena reflexionar primero si debo usar la tecnología o no debo usarla. No es obligatorio.
Gracias, gracias a todos ustedes los comentarios que han puesto. Y ahora quieren también una sudadera con idea, también La seguramente. asistencia, ¿cómo hacemos, profe? Ya está por aquí el formulario en el chat, vi que se lo pusieron, ahorita lo ponen otra vez para que se registren. Si no lo encuentran, pídanlo por WhatsApp y se los mandamos directo. Diana Chavira Portillo, no vea, dice ya está durmiendo. Bueno, ya acabamos, o ya tiene sueño, ya se cansó. Les recuerdo los cursos. eh, los invito, es la manera que ustedes tienen de sumarse a este proyecto, de apoyarnos también en esta comunidad para que sigamos haciendo más seminarios, más cursos y podamos contribuir, eso es lo que nos interesa, contribuir a la educación de México y de los países de Centro y Sudamérica, que pues estamos todos dentro de esta gran comunidad de habla hispana. Gracias por estar aquí y estamos en contacto. Los invitaremos para el siguiente ciclo, a ver si nos da tiempo de hacer otro antes de que se termine el año, pero les estaremos informando. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Gracias. Igualmente, que estén muy bien. Gracias, Hasta luego. Esther. Nos vemos en Google. Gusto en saludarlo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.